Queremos encontrar el mínimo común múltiplo de estos grupos de números. Aquí tenemos el primer grupo, son 3, y aquí tenemos otros 3 números. Entonces queremos encontrar el mínimo común múltiplo de cada uno. El mínimo común múltiplo es qué número es el más chiquito que es a la vez múltiplo de este y de este y de este. O sea, es el más chiquito, que sea múltiplo de esos tres o que los tres lo puedan dividir. Entonces, este es un método. Obviamente hay varios, pero el método que vamos a utilizar lo hacemos así. Formamos estos tres números, tenemos el 12, el 15 y el 20, y luego vamos a irnos con los números primos. Acuérdense que los números primos los voy a poner aquí abajo, los primeros. O sea, voy a poner el 2 es primo, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17. Estos son los primeros números primos. Entonces, con esos números los vamos a poner aquí a ver si alguno de estos tres números se puede dividir entre alguno de los números primos que están ahí abajo. Entonces, tradicionalmente empezamos con el 2, o sea, ponemos aquí el 2 y luego decimos el 2, el 12 se puede dividir entre 2, aquí nos da un 6, el 15 no, bueno, repetimos el 15 así como está, y el 20 se puede dividir entre 2 y nos da 10. Y luego vemos si podemos dividir entre 2, volvemos a dividir entre 2 otra vez, entonces aquí el 6 me da 3, el 15 no se puede, lo bajo como 15, y el 10 se puede dividir entre 2 y me da 5. Entonces, en el siguiente conjunto de números ya no se pueden dividir entre 2, pero se pueden dividir entre 3. Entonces, aquí dividimos entre 3. Este 3 se divide entre 3 y me da 1. Y el 15 se puede dividir también entre 3, me da 5. Y el 5 que no se puede dividir, lo bajo así como está. Y luego, entre, entre 2 ya no puedo dividir a nadie, ni entre 3, pero entre 5 sí. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque estoy aquí siguiendo el 3, el 2, el 2, el 3 y el 5 sigue. Entonces el 1 que ya terminé, nada más lo bajo. Y luego el 5 lo divido entre 5 y me da 1. Este 5 lo voy a dividir entre 5 y también me da 1. Aquí la meta es que todos estos números al final sean 1. Y el mínimo común múltiplo es multiplicar estos números. Entonces de aquí me da 2 por 2, esto es un 4. Y luego 3 por 5, esto es un 15. Y luego vuelvo a multiplicar, aquí me da 4 por 15, es 60. Entonces el mínimo común múltiplo de estos tres es un 60. El 60 es el número más pequeñito que se puede dividir al mismo tiempo exactamente entre 12, entre 15 y entre 20. Ese es el mínimo común múltiplo. Vamos a hacer aquí otro ejemplo. Ahora tengo 36, 21 y 40. Y quiero encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces, me voy otra vez con mis números primos y empiezo con el 2. Entonces aquí le pongo el 2 porque hay números que se pueden dividir entre 2. Entonces pongo 36 entre 2, ese es un 18. El 21 no se puede dividir entre 2, le sigo poniendo 21, pero el 40 sí, ese es un 20. Y luego otra vez puedo dividir entre 2. Entonces el 18 lo divido entre 2, me da 9. El 21 no se puede, lo vuelvo a escribir como 21, pero el 20 sí, o sea, el 20 se hace 10. Lo voy a dividir otra vez entre 2, porque el 10 se puede dividir entre 2. El 9 no, entonces el 9 lo bajamos igual, el 21 tampoco, lo bajamos igual, pero el 10, cuando lo divido entre 2 me da 5. Bueno, ya no puedo dividir a nadie entre 2, entonces mi siguiente opción es ver si puedo dividir entre 3. Entonces dividimos entre 3 y resulta que este 9 pues dividido entre 3 es 3 y el 21 dividido entre 3 es 7 y el 5 dividido entre 3 no me da nada exacto, entonces vuelvo a escribir el 5. Entonces, de aquí ya no puedo dividir a nadie entre 2, ni entre 3. Bueno, entre 3 sí. Entonces el 3 lo divido entre 3 me da 1. El 7 no es exacto, entonces vuelvo a escribir 7 y el 5 también. Luego el siguiente número primo que tengo es un 5, entonces le pongo aquí 5. El 1 ya terminé con él, el 7 no lo puedo dividir y el 5 dividido entre 5 pues me da 1. Y al final, la única opción que tengo es dividir entre 7. Y entonces el 1 ya teníamos que era un 1, el 7 dividido entre 7 es 1 y el 1 pues ya lo teníamos ahí. Entonces ya la meta se cumplió para tener todos estos unos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Bueno, hay que multiplicar todos estos números. Déjenme hacerlo otra vez. Voy a multiplicar estos números y estos números. Entonces de estos primeros 4 me va a dar 2 por 2 es un 4, y luego por 2 es un 8 y por 3, estos 4 números multiplicados son un 24. Y estos tres números multiplicados son 3 por 5 son 15, por 7 son 105.
Y entonces hay que hacer esta multiplicación de 24 por 105. Déjenme hacerla aquí en un ladito. Vamos a hacer 105 por 24. Entonces es 4 por 5 son 20, 0 y luego llevaba 2. Y 4 por 0 eso es un 0, con el 2 que llevaba lo escribo aquí. Y luego 4 por 1 eso es un 4. Y abajo del 0 escribo otro 0 porque tengo que bloquear ese espacio. 2 por 5 son 10, 0 y llevamos una. Y luego 2 por 0 es 0. Y una que llevábamos acá, aquí me da un 1. Y luego 2 por 1 son 2, lo pongo aquí. Y luego ya nada más sumamos. Este aquí me da un 0, aquí me da un 2. Y luego 4 más 1 son 5. Y bajo este 2. Entonces aquí el mínimo común múltiplo, de estos tres es 2520. Entonces, nada más recuerden que hay que ir dividiendo, busquen los números primos y los números que les dan ahí en un ladito los multiplican todos contra todos. Aquí yo lo hago primero estos 4 y luego estos 3 y luego ya nada más multiplico este por este y el número que me salió es 2520. Entonces, ojalá que les sirva el video. Nos vemos en la próxima, pásenla muy bien.